Muy buenas noches con todos. El presente video es para indicar, para mostrar los pasos a seguir, los pasos que tienes que tener en cuenta para poder armar una computadora. ¿Sí? Primero, hay que entender qué es una computadora. Una computadora es un conjunto de componentes y o partes que me permiten procesar información con el fin de obtener un resultado. Cuando hablamos de partes y componentes, hablamos de partes externas como partes internas. Las partes externas son el monitor, teclado, mouse, case, impresora, audífonos, micrófono, todo eso son partes externas. También se pueden conocer como accesorios de cómputo. Cuando hablamos de partes internas o componentes internos, hablamos de las piezas, las partes o los componentes que se encuentran dentro del case, los cuales me permiten procesar la información. A diferencia del monitor, el monitor es que me permite visualizar las imágenes. El teclado, el mouse, son los que me permiten ingresar la información. Y quien cumple el trabajo de procesar son los componentes que se encuentran dentro del case. Uno de los componentes importantes es el CPU. El CPU es una pieza importante, una de las más delicadas, por cierto, que va a ayudar al proceso de información. Otra pieza importante que también influye en la velocidad, al igual que el CPU, es la memoria RAM. Todo lo que ustedes ven acá son los componentes internos que se necesitan para poder armar el case. Entonces, voy a mostrar a grosso modo las partes. Como les indiqué, tenemos microprocesador, CPU, conocido también, memoria RAM, en este caso es una memoria de 8 GB, disco duro, que me va a permitir guardar la información, es una pieza sumamente importante. Tenemos la placa madre, la base, en donde se conectan todos los componentes, ya sean internos, externos. Contamos también con el grabador, que me va a permitir leer los CDs, DVDs, grabar, correcto, que ahora también ya, si deseamos instalar un sistema operativo, lo hacemos mediante USB. Y lo que les estaba comentando, el case. El case. Comúnmente se lo conocen, la mayoría de personas lo conocen como CPU. No es un término correcto, pero ya está familiarizado. Vuelvo a recalcar, este es el CPU o microprocesador. Lo que tenemos acá es la caja, la carcasa o case, en donde se conectan los componentes internos. Para ello, vamos a abrirlo. Con mucho cuidado. Lo destapamos. Esto viene a ser el case, como también lo pueden llamar o lo conocen como CPU, ¿correcto? Entonces, dentro del case, como pueden observar,
tenemos el botón de encendido, los puertos USB, el botón de reinicio, un lector de tarjetas SD, conexión para micrófono, audífono. Todo esto está dentro del case. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este video, vamos a explicar cómo instalar los componentes internos que van dentro del case. Como pueden ver, el case viene con su fuente de poder, con sus cables de encendido, de apagado, puertos USB, su cable de poder y los soportes para poder colocar el lector, para poder colocar el disco duro. ¿Sí? Primero vamos a sacar los cables que están dentro del case. Cable de poder, los pernos que se van a necesitar para colocar la placa madre, que por cierto, esto es lo que viene a ser la placa madre. Correcto. Entonces sacamos por acá. Los conectores de energía que van dentro del CPU, mejor dicho, que salen dentro de la fuente de poder. El conector del cooler para poder tenerlo ventilado. Siempre es bueno que la computadora esté ventilada para que no se sobrecaliente y no comiencen a presentar problemas de reinicio de encendido. Entonces, acá es donde colocamos la placa madre o la mainboard. Y en este caso tenemos una Gigabyte 68A de la familia 68A. Acá viene sus cables SATA para colocar el disco duro o el lector de DVDs, la lata en donde se conectan los teclados, el mouse, y acá tenemos la placa madre o mainboard, que acá se lo voy a mostrar. Esto de acá viene a ser la mainboard. En este espacio que ven acá, en este cuadrado, es donde se coloca el CPU. Acá tenemos los bancos de memoria. Acá colocamos la memoria RAM. Como ustedes pueden observar, acá es donde se coloca el monitor, teclado, mouse. Si tenemos impresoras o otros tipos de accesorios que usen USB, podemos utilizarlo. El cable de red, que es muy importante, correcto. Entonces, esto que ven acá, esta mainboard placa, lo vamos a ubicar en la parte de acá. Pero para esto hay unos postes, los cuales van a servir de soporte para poder colocar la placa. Estos de color dorado son los postes que primero se ubican en la placa. A ver. Acá. ¿Ven estos puntos? Estos huecos es donde se colocan los postes. Colocamos los postes. Sobre esto es donde se ponen los pernos para sujetar la placa, la mainboard. Entonces, hay que ver las ubicaciones. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá van los postes, ¿correcto? Entonces lo movemos para seguir colocando los demás postes. No quiere, entonces probamos con otro y agarro.
si no coge este, cogemos otro perno para ubicarlo. Pero ya no veo más. Parece que este pernito está fallando. Bueno, ya está. Parece que está como robado el perno, porque ya ingresó, pero no está ajustado. ¿Ven? Bueno, vamos a ver, no tiene sus ranuras. Ahí me falla. Bueno, tenemos 5 pernos, los cuales son también suficientes para poder colocar la placa. Antes de colocar la placa, necesitamos la latita. Esto de acá, se ve, es la lata que se conecta acá. Vamos a abrirla. ¿Ven? Acá es donde se conectan los puertos. Esto debe quedar, así. ¿Correcto? Así. Entonces, primero vamos a ubicar la latita en la parte de acá. ¿Ven ese agujero rectangular? Acá, donde se coloca la placa. Listo. Ahora sí, procedemos a colocar la placa. Pero antes de ello, ven, miren, lo ubicamos ahí. Listo, ahí encaja, ahí lo empernamos. Pero antes de ello, primero, y les recomiendo que primero se coloque la CPU, el cooler de la CPU, la memoria RAM. Luego de ello, procedemos recién a colocarlo, para tener un poco de comodidad al momento de colocar el CPU, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a proceder a abrir el CPU. Tenemos un CPU de la marca AMD, serie A, 6300, de velocidad 3.7, y si desea ampliarla puede llegar hasta 3.9, correcto. Es un procesador dual core, 2 núcleos, que es bueno para uso de oficina o uso de casa, ¿no? Es buen procesador de buena velocidad. Entonces vamos a abrirlo. Procedemos a romper el seguro con la tijera. A ver. Listo. Este es el CPU o microprocesador, el cual viene con su cooler. El cooler, que es indispensable para que no se sobrecaliente. El CPU es uno de los componentes que más se calientan, así que tiene que estar con un buen cooler y con su refrigerante, ¿no? Que ya más adelante le vamos a explicar cómo cambiar de refrigerante o pasta también. ¿Ve? Ahí ven AMD y las características del microprocesador. Es importante que puedan identificar la huella o la marca de donde que se tiene que tener en cuenta por colocar. Ven este triángulo acá. Este triángulo me va a indicar la posición de cómo yo debo colocar el CPU. Es muy importante identificar esa mueca, también lo conocen, huella o marca. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, y acá está el CPU, mejor dicho, perdón, el cooler. Acá está su cable para colocarlo en la placa y pueda recibir energía para que pueda girar. Si esto por X motivo falla, el microprocesador va a sobrecalentarse, el cual va a originar que la computadora se cuelgue, se reinicie, se apague. ¿Correcto? Entonces es muy importante. A ver, entonces vamos a ubicar acá la plaquita para ubicar el CPU.
¿correcto? Bueno, continuamos. En la placa también debemos ubicar la mueca. Esta palanquita me va a permitir ajustar el microprocesador para que esté firme, sujeto, ¿correcto? Entonces tenemos que ubicar la mueca. Al igual que el microprocesador tiene su mueca, su huella, su marca, ese triángulo de color dorado que ven ahí me indica la ubicación, la manera de cómo debe colocar. Acá también en el socket, porque es conocido lo de acá como el socket, en este caso es un socket FM, hay que ubicar la mueca, que acá está, esta es la mueca. Entonces cogemos el microprocesador con mucho cuidado de los costados, correcto, y lo ubicamos en la mueca. ¿Ven? Solito, sin tipo de fuerza, sin un tipo de presión, se encaja. Por eso es muy importante ubicar esas muecas tanto en el microprocesador como en el socket. Entonces, una vez colocado, bajamos la palanca. Lo que continúa ahora es colocar el cooler del microprocesador. Es importante ubicar en dónde vamos a poner su cable que le va a dar la energía, ¿sí? Entonces ubicamos en esta posición el cooler del microprocesador. ¿Ves? Ahí queda. Hay que ver que entren . Ya, correcto. Y lo ajustamos. Listo, ubicado. Debe estar sujeto, firme, si no también, si está flojo también tiende a sobrecalentarse. Entonces, este conector o este modem, como lo pueden llamar también, se ubica en el fan 1. Este conector da la energía al microprocesador para que pueda girar. Entonces siempre también es bueno hacerle unos giros, doblarlo un poco para que no esté muy flojo, no pueda chocar con los otros componentes o con las otras partes. Tampoco es bueno girarlo mucho. Entonces ubicamos la manera . Listo. Colocado el microprocesador sobre la placa madre de la mainboard. El siguiente paso es colocar la memoria RAM. En este caso, como les había indicado, esta es una memoria de 8 GB Kingston HyperX Blue de 1866 de bus. Estos se colocan en los bancos que tenemos acá. En este caso, este modelo de placa tiene dos bancos. Se me puede soportar hasta 16 GB, o si no me equivoco hasta 32. Entonces los dientes que ven acá se ubican en el banco. Hay que ver la parte más pequeña o la división con la parte más larga. Se recomienda ponerle en el banco 1 o el banco 0. Vamos a ubicar la memoria RAM. Vamos a ubicar la memoria RAM dentro del banco número 0 o número 1, que es el que está pegado al microprocesador, al cooler del microprocesador. Es importante fijarse la división, la parte más pequeña con la parte más larga, para poder ubicarla de la manera correcta. En el caso no se coloque de la manera correcta o haga una mala colocación, se puede quemar la memoria o el banco, dejando inservible uno de ellos.
Entonces ubicamos la parte más pequeña, en este caso el lado izquierdo, presionamos y sujetamos. Ese es el paso a seguir para ubicar la memoria RAM. Lo que tenemos que tener en cuenta, como les indico, es la división. Es importante la división. En la memoria RAM también encontramos las características que nos van a permitir ver la capacidad, la velocidad del bus, la marca y otros datos adicionales. Entonces, ubicamos de la manera correcta. Listo. Hemos ubicado microprocesador, cooler, memoria RAM. Ahora sí procedemos a ubicarlo dentro del case. Lo que seguirá posteriormente ubicar sería el disco duro y la memoria RAM. Entonces ubicamos los conectores hacia la parte de la fuente, ¿sí? Tratamos de que encaje para que pueda sujetarse bien. Con mucho cuidado, por favor. Listo. Ahora procederemos a poner los pernos respectivos. Para esto vamos a necesitar la ayuda de un destornillador. Los pernos que ven en la placa son los que tienen una salida superior a la parte de la cabeza del perno, como pueden ver, como si tuviera una guacha. Entonces ubicamos en los postes que colocamos previamente. Antes de ajustar, primero es importante colocar todos los pernos para poder moverlo, ¿no? En el caso esté mal cuadrado, mal ubicada la placa, como en este caso. Vamos a ver los demás, los dejamos para el final. Ya está. Una vez ubicados los pernos, centrada la placa, procedemos a ajustarlos para que esté firme.
Listo, los 5 pernos ajustados. Ahora, al final vamos a colocar los cables respectivos. Eso lo dejamos al último. Ahora procedemos a... En este modelo de case, tenemos que sacar la parte en donde se coloca el disco duro con la lectora. Acá hay una pequeña leyenda que me indica cómo debo de colocarlo. Como ustedes pueden ver, acá me indica la posición correcta del disco duro y acá la posición correcta de la lectora. Contamos con 2 pernos, los cuales vamos a proceder a retirarlos. Hay que ubicar el perno correcto. ¿Ven? Sacamos la bandeja en donde se coloca el disco duro y la lectora. Primero procedemos a colocar el disco duro. Vienen en su bolsa. Disco duro tipo SATA, conectores SATA de la marca Seagate de 500 GB y de 5900 revoluciones por minuto. No es muy rápido, actualmente los discos duros son de 7200 revoluciones por minuto, pero en este caso en 500 GB ya no hay. Todos los discos duros con la revolución de 7200 vienen a partir ya de 1 tera hacia adelante, ¿correcto? Entonces, este es el disco duro en donde se almacena la información, donde se guarda la información, y lo ubicamos en la parte o en la bandeja inferior. Ven acá las ranuras en donde se va a ajustar el perno. A ver, ¿me permiten? Ahí, ven, así es como debe quedar para poder ajustar con los respectivos pernos. Entonces vamos a separar los pernos con los cuales se van a ajustar. En este caso los pernos son diferentes, como pueden ver, estos son los de placa y estos van a ser los del disco duro o la lectora. Cuatro pernos. Entonces procedemos a ajustarlo. Hay que tener cuidado cómo estamos agarrando el disco duro, puede que esté un poco mal ubicado. Perno 1. Siempre es bueno colocar en el disco duro los cuartos pernos. ¿Por qué? Por X motivo a veces tendemos a mover la computadora de un lado a otro, el case, y si está flojo va a chocar. No es bueno que los discos duros son frágiles, son delicados, no deben de tener ningún tipo de golpes.
o no deberían de sufrir ningún tipo de golpe. No me ayuda porque este perno o este desarmador que tengo no tiene el imán, pero vamos a hacerlo con paciencia. Listo por este lado. Una vez colocados los dos pernos, procedemos a ubicarlos los otros dos. El perno no debe ser forzado, debe entrar suavecito, sin ningún tipo de esfuerzo, porque puede que uno de sus hilos se robe. Parece que estos pernos son muy grandes. Hay que probar con otros en todo caso, o si no con los pernos que se usaron para colocar la placa. No quieren entrar, entonces probemos con los otros, que son un poco más pequeños. Así que el problema es esto. Pausa. ¿Tienes tu desarmador? Bueno, vamos a cambiar de desarmador, ya que este no nos ayuda mucho. Para terminar de ajustar el disco duro y pasar a colocar el desarmador. Ahora el perno no lo veo. Acá lo tengo. Sin ningún tipo de esfuerzo. Acá también ahora aseguramos. Importante que el disco duro por ningún motivo se mueva, son delicados. Listo el disco duro, colocado. Y va a ir en esta ubicación. ¿Ven? Acá van los cables SATA y los cables de corriente o de energía. Ahora procedemos a ubicar el multigrabador LG. También en esta etiqueta van a ver el modelo, su número de serie, la marca, ¿sí? SATA, conectores SATA, y procedemos a ubicarlo de la siguiente manera: de afuera hacia adentro. No se coloca así, incorrecto, manera incorrecta. Entonces, de afuera hacia adentro. Para sujetar esto sí vamos a utilizar los mismos pernos que utilizamos para la placa. En este caso no va a haber ningún problema.
Entonces procedemos a poner los respectivos pernos. Cuatro. ¿Listo? Con 4 es suficiente para poder sujetarlos. 1, 2, 3, 4. Antes de asegurarlo, primero hay que ver que la ubicación sea la correcta. ¿Por qué? Porque el case cuenta con una tapa que cada vez que yo presione el botón para que se abra la lectora, se va a abrir. Es importante colocarlo de la manera correcta. Este es el case, no se olviden. Ya. Ahí sería. Listo. Entonces, ahí es donde debemos de ajustar. ¿Correcto? A ver. ¿Escuchan el sonido? Quiere decir que es ahí donde va a poder presionar el botón de la lectora. Listo, entonces procedemos a ajustarlo. Con mucho cuidado, aseguramos. Y lo ubicamos. ¿Ven? Encajó. Salido un poquito más hacia atrás. Lo importante es que la parte de acá no quede hacia afuera. Y acá ya no está, no hay cómo ubicar el perno. Entonces procedemos a sacarlo con mucho cuidado para poder hacer un poco que retroceda. Pausa. Ahí es. Esa es la ubicación correcta para asegurar los pernos. ¿Ven? ¿Dónde va a encajar el perno? ¿Dónde va a encajar el perno? Si no lo hago ahí, no me va a permitir asegurarlo. Mucho cuidado. Retiramos de vuelta la bandeja. Que no salga tu mano. No sale. Perfecto. ¿Ven? Así lo aseguramos con sus respectivos pernos.
que ubicarlo bien. Ambos pernos deben encajar. Ven, abajo. Aunque abajo no encaja porque no entra por... Ahí está. Perfecto. Ahora sí, procedemos a asegurar. Primero ahí.